Buen día, aficionados a la carpintería. El día de hoy quiero compartir con ustedes unos trabajos que he estado realizando para un amigo que se dedica a la crianza de gallos. Es por eso que te voy a mostrar cómo se hicieron estas jaulas de 90 por 90 utilizando MDF, OSB y listones de madera. Acompáñenme en este video. Después de haber seleccionado mi paquetería de madera, lo que voy a hacer primero es cantear dos de sus lados con ayuda de mi garlopa. Para luego, con ayuda de la sierra circular, voy a calibrarlo exactamente a 2 centímetros y obtengo listones de 2 centímetros por 5 centímetros por 90 de largo. Y aplicando el mismo esquema voy a preparar listones de diferentes medidas que me va a servir en la elaboración de estas jaulas individuales. Comenzaré primero por la puerta. Voy a utilizar listones de 75 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho y 11 milímetros de espesor. Por estos listones y a una separación de 7 centímetros y medio voy a cruzar dos listones de 43 centímetros y medio. Me valgo de una maderita tope, dejando en la parte inferior unos 3 centímetros y en la parte superior unos 9 centímetros y medio. Para fijarlos me valgo de clavitos de 1 pulgada y cola sintética. Una vez secado retiro mi maderita guía. Para los laterales voy a preparar paneles de 90 por 88 centímetros de largo, con listones de 2 centímetros y medio por 2 centímetros de espesor. Una manera de maximizar el material y reforzando esta estructura, voy a colocar listones intermedios y sobre él voy a empezar a colocar mis paneles de MDF, encolando siempre por el lado de 2 centímetros y medio. Utilizando una buena cola sintética, los fijaré con clavitos de media pulgada. Con esto tengo los dos laterales del módulo que vamos a fabricar. Laterales de 88 centímetros por 90 centímetros por 2 centímetros de espesor, más considerando nuestro MDF. Me aseguro de dejarlo secar sobre una superficie plana. Para la parte frontal me voy a valer de listones de 2 centímetros por 8 centímetros en la parte inferior y en la parte superior voy a colocar un listón de 4 centímetros por 2 centímetros. Dejando una separación de 7 centímetros y medio, voy a colocar un listón de 2 centímetros por 3 centímetros. Sobre ellos voy a colocar listones de 11 milímetros por 5 centímetros de ancho por 90 centímetros de largo, con una separación entre ellos de 7 centímetros y medio. Como ya tengo cortado un panel a escuadra de 90 por 90 en OSB, lo uso a manera de guía. Me ayudo de prensas para facilitarme el trabajo. Y los fijo con clavitos de 1 pulgada y cola sintética. Tanto en el segundo listón como en el primer listón de la base voy a colocar taquillos de 7 centímetros y medio por 2 centímetros de espesor, que me van a servir a manera de riel para colocar la puerta que hicimos al principio, que si observas con atención, solamente con un ligero movimiento de abajo hacia arriba queda completamente fija dentro de la parte frontal de nuestro panel. Simple, ¿verdad? Lo que sigue a continuación es que tenemos que ir preparando todas estas piezas que van a ocupar una por cada módulo. Una vez armado, lo vamos apilando todo poco a poco sobre una superficie plana para que seque correctamente. A manera de seguro en nuestra puerta deslizante voy a colocarle un taquillo de 7 centímetros y medio por 2 centímetros de espesor y lo voy a asegurar con un tornillo. Y al otro lado de la puerta, a 11 centímetros de altura, voy a colocarle un listón de 11 milímetros por 5 centímetros por 18 centímetros de largo. Eso me va a servir para sujetar el bebedero. Si te quedó alguna duda, no te preocupes, en este dibujo puedes ver el diseño que acabamos de hacer. Para el armado, aquí tengo mi parte frontal. A eso le voy a juntar por los extremos mis dos laterales de 88 centímetros por 90 centímetros. Uniré los dos laterales por el lado frontal con clavos de pulgada y media. Aseguro en todos sus extremos mis 3 listones horizontales. Por la parte posterior voy a colocar listones de 2 centímetros por 2 centímetros y medio por 86 centímetros de largo, tanto uno en la parte superior como otro en la parte inferior. Por la parte superior, aplicando cola sintética en todo su borde, coloco mi plancha de OSB de 90 por 90. Una vez asegurado, coloco mi panel de MDF en la parte posterior de 90 por 90 y me está quedando de esta manera. Si observas con atención, ves que en uno de sus laterales le he agregado una plancha de 90 por 20 centímetros adicional. Una vez armado veo que la puerta trabaja correctamente. La plancha adicional que hemos hecho de 20 por 90
La he colocado a manera de protección, para que las aves no se peleen entre sí. Esta plancha va solamente a uno de los laterales. Coloco nuevamente la puerta y le aseguro con el taco de 7 centímetros y medio, misma que fijamos con ayuda del tornillo. Viendo todo este trabajo nos hemos dado cuenta que nos ha quedado bastante ratacería y a manera de extra vamos a realizar un comedero. Para eso aquí tengo sobrantes de listones de 8 centímetros de ancho por 2 centímetros de espesor, colocando una tablilla de 8 centímetros por 8 centímetros sobre una tablilla de 8 centímetros por 18 centímetros de largo. Sobre ella coloco otra tablilla de 8 centímetros por 18 centímetros de largo. Los encolo y los clavo en todos sus lados. Una vez concluido este rectángulo, por la parte posterior voy a agregarle una tablilla de 12 centímetros por 18 centímetros. Los aseguro con cola sintética y clavo y le doy una sentada con mi lija estacionaria. Uno de sus laterales de 8 centímetros por 18 centímetros voy a colocarle un taquillo de madera de 7 centímetros y medio por 2 centímetros de espesor. Lo aseguro también con cola sintética y clavo. Una vez clavado, sobre él encolo y voy a colocar una tablilla de 5 centímetros de ancho por 11 milímetros por 13 centímetros de largo. Y me ha quedado de esta manera. Para colocarla primero tenemos que introducirla en posición vertical y luego deslizarla en posición horizontal hacia abajo. Y como un anzuelo, una vez que entra ya no sale. Como control de calidad voy a subirme en este módulo y si soporta mis 80 kilos de seguro no habrá ningún problema con el ave. Valiéndome de una movilidad y de un amigo que vino a apoyarme, cargamos todos los paneles hacia su destino. Un galpón dedicado a la crianza de estas bellas aves. Después de descargar, iniciamos el ensamble de todos estos módulos. Y después de varios días nublados, inclusive con lluvia, el día de hoy amaneció soleado. Las peleas de gallos es considerado como un deporte tradicional o afición para algunas personas, mientras que para otras es un caso de crueldad hacia los animales. Los detractores apuntan a diversos motivos para solicitar su prohibición. Según el responsable de ADENA en Canarias, José Trujillo, las peleas de gallo causan graves problemas a los animales y se ha demostrado que sufren y mueren. Respecto al argumento de los criadores de gallos, dicen que están en continua lucha jerárquica y su instinto es matar al rival. Respondió que es cierto que el hecho de que la rivalidad entre gallos es instintiva, pero otra cosa es que se les entrene y se les ponga en un sitio específico con el único objetivo de ver cuál desarrolla más sus habilidades. Y que una cosa es la competencia instintiva y otra cosa es propiciar el espectáculo con la pelea y la muerte de los animales. Siempre existirá una polémica con estas bellas aves. En lo que respecta a mí, simplemente te diré que no me gusta el color verde que finalmente las han pintado. Nos vemos en un próximo video.